Entonces, ahora sí, pero muy buenas noches, apreciados estudiantes. Espero se encuentren muy bien. Me alegra mucho tenerlos en este espacio. Les agradezco sacar ese tiempito que sé que es difícil con todas las ocupaciones que tenemos. En este momento, pues, estamos en nuestra última webconferencia de cibercultura 40-30-37. En este de alguien. Ya desactivamos a Alba, que tenía el micrófono abierto. Bueno, ahora sí. Como les decía, pero muy buenas noches, apreciados estudiantes. Espero se encuentren muy bien. Agradezco sacar este tiempo para este ejercicio. Esta es nuestra última web en la que vamos a trabajar las dos tareas que nos quedan. Vamos a hablar de la tarea número 4 y de la tarea número 5. ¿Listo? Hoy vamos a hablar de esa última unidad. Esa última unidad se llama competencias digitales. ¿Quién les habla? Viviana Andrea López Segura. Soy docente de la Unidad Sociohumanística de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Nuestra agenda está de la siguiente manera. Vamos a hablar conceptos claves de esa unidad 3, esos referentes teóricos que determinan el ejercicio de una construcción de aprendizaje, cuál es el paso a paso de esa tarea 4, cuál es la estructura del texto argumentativo, cuál es el paso a paso de la tarea 5, vamos a hablar un poco de eso del reconocimiento facial, puesto que nuestra última entrega es un examen final. Y ese examen final está organizado por medio de las preguntas tipo saber, ¿listo? Y por último, pues la asistencia, sin embargo, ahí la dejé. La idea es que la diligenciemos al final, ¿listo? Bueno, vamos a hablar un poco de esos conceptos claves que son necesarios para la construcción de esta tarea. Hay una competencia que se llama la competencia digital. Nosotros cuando estábamos en el colegio hablábamos de otro tipo de competencias, ¿no? Y en este curso empezamos a conocer que existen unas competencias digitales. Esas competencias digitales hacen énfasis a que nosotros como personas podemos tener la posibilidad de tener una capacidad que nos va a permitir utilizar lo digital es decir, las tecnologías de informática y comunicación para poder construir información desde diferentes conceptos. Y allí, entre esos conceptos, nos va a permitir utilizar el ambiente educativo, el ambiente social, el ambiente laboral y el ambiente personal. También esta competencia nos va a permitir identificar actitudes, ¿sí? Esas actitudes nos van a permitir evaluar, crear, comunicar y lo más importante, proteger esa información en esos entornos digitales. Por ejemplo, en esas competencias digitales podemos hablar de un estudiante universitario. Vamos a relacionar ese concepto con un ejemplo. Va a desarrollar un proyecto de investigación y esa persona utiliza herramientas como Google Scholar. Allí es donde pueden identificar diferentes referentes para poder plantear un proyecto. Cuando ya tenemos ese ejercicio, podemos identificar que existen unos artículos que nos van a poder organizar de una manera biográfica con una plataforma como Mendeley, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta que existen distintas herramientas que a veces nosotros mismos no conocemos, pero que nos permiten facilitarnos la vida. Hoy al inicio, antes de iniciar la grabación, hablábamos con los estudiantes que el ejercicio de utilizar, por ejemplo, GP para poder ser nuestro asistente para redactar, ¿cierto? Entonces, cuando utilizamos este ejercicio, nos permite demostrar que podemos utilizar de manera, de distintas formas las herramientas para poder tener una competencia digital.
¿Listo? Otro ejemplo de evidencia de competencia digital es tener la posibilidad de utilizar la ciberseguridad. Esa ciberseguridad es respetar esos derechos de autor. ¿Y cómo lo hacemos? Citando a los autores de donde sacamos la información. ¿Listo? Y otra forma de construir conocimiento es utilizando comunidades. En este caso, ustedes están vinculados en Teams con distintos grupos y con su propio tutor. Entonces, aquí podemos determinar que uno de los conceptos claves de este curso es esa competencia digital y específicamente en esta unidad 3. Aquí también vamos a hablar de otra plataforma. La vez pasada trabajamos la plataforma Miwi y en esta tarea vamos a utilizar la plataforma Miro, miro.com. ¿Qué es Miro? Miro es una plataforma digital de manera colaborativa, pero que en este trabajo lo vamos a utilizar de manera individual. ¿Por qué? Porque el trabajo está enfocado a hacerlo de manera individual. ¿Pero qué nos permite hacer? Hacer un pizarrón virtual en línea y de manera simultánea, por ejemplo, si lo quisiéramos hacer con un grupo de personas o con una comunidad, pues podríamos darle colaboración. ¿Listo? Y de esta manera, pues también nos va a permitir un pensamiento creativo y planificado para el desarrollo de proyectos en equipo. Entonces, la herramienta nos va a permitir conocer ese ejercicio. ¿Que lo vamos a hacer de manera individual? Sí, pero les va a permitir a ustedes tener esta herramienta para luego poderla aplicar en grupos colaborativos. También es importante tener en cuenta que Miro eh, permite ingresar a usuarios para poder tener notas adhesivas, mapas mentales, diagramas, imágenes, flujos de trabajo y otros recursos educativos. También les permite generar como lluvia de ideas, talleres instruccionales, metodologías ágiles que les permiten desarrollar el Scrum o el Design Team, que es un trabajo también colaborativo. Pero aquí vamos a hacer énfasis en que Miro vamos a utilizar el mapa mental, ¿sí? La herramienta que vamos a utilizar en Miro específicamente va a ser la construcción de un mapa mental. Para ello, pues debemos tener en cuenta qué es un mapa mental, pero antes voy a remitirme a darles un ejemplo de, de cómo poder implementar Miro. En un grupo de docentes de una universidad X quieren hacer una planeación didáctica. Y entonces, ¿qué hacen? Usan Miro y cada profesor va a poder utilizar y acceder a ese tablero digital y va a poder desde su computador o desde su celular añadir las actividades y los recursos de evaluación de la asignatura para poder hacer esa secuencia didáctica y puede utilizarse por medio de esas plantillas prediseñadas que tiene Miro. ¿Listo? Sin necesidad de estar en el mismo lugar, teniendo en cuenta que tenemos estudiantes en cualquier territorio del mundo, ¿cierto? Entonces, esto nos va a permitir esta herramienta. Bueno, ahora sí, ¿qué es un mapa mental? A veces lo confundimos con el mapa conceptual. Acá es importante que todos estos, o sea, mapa mental, mapa conceptual, son organizadores gráficos, ¿sí? Y esos organizadores gráficos nos permiten, valga su redundancia, organizar las ideas. Pero el mapa mental tiene una connotación importante y es que utiliza la imagen y adicionalmente las ideas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una herramienta gráfica que permite organizar y representar ideas por medio de conceptos de forma visual y lo más importante es que un mapa mental inicia desde el centro el tema y a las manecillas del reloj se deben colocar los conceptos para poder ramificarse esos temas seleccionados. Este mapa mental fue popularizado por una persona que se llama Tony Buzan. Ese Tony Buzan habla del funcionamiento natural del pensamiento humano. También nos lo hablan desde la neurociencia que nos permite facilitar la comprensión, la memorización y la creatividad. Y por ello se caracteriza por tener unas palabras claves, ¿sí? Por utilizar imágenes, colores, conexiones que nos van a permitir relacionar los conceptos. Y este mapa mental lo vamos a utilizar en esta plataforma Miro, ¿sí?
para que lo tengan en cuenta. Ahora, otro concepto clave, ese también ya lo trabajaron en una tarea, pero es importante retomarlo porque en esta tarea también les exigen un texto argumentativo. ¿Qué es un texto argumentativo? Es un texto que persuade. ¿Qué quiere decir que persuade? Va a poder defender usted una idea, una opinión, un punto de vista, y dentro de ese punto de vista, usted va a dar unas razones, unas evidencias, unos argumentos lógicos para poder determinar cuál es su postura frente a esa temática. ¿Sí? En este caso, pues lo vamos a trabajar de acuerdo a esas competencias digitales de lo que vamos a leer en esta unidad 3. También es importante tener en cuenta que los textos argumentativos tienen una estructura y dentro de esa estructura pues debe tener una tesis. ¿Pero qué es una tesis? Una tesis es una idea central que busca defenderse, ¿sí? Luego debe tener unos argumentos que pueden respaldar esa tesis y unas conclusiones que van a permitir reforzar la posición del autor. ¿Listo? Entonces, con estos 4 conceptos claves, nos vamos a un poco identificar los referentes teóricos que nos da la unidad número 3. Ustedes en su plataforma van a identificar los siguientes textos. Uno se llama El retrato dual, la conciencia histórico-social en la novela victoriana, ¿sí? Catulo es un autor que nos está proponiendo un análisis literario sobre cómo la novela victoriana se refleja y cuestiona la conciencia histórico-social de la época, ¿sí? Y el autor explora esa tensión entre el individuo y el entorno social, evidenciando las narrativas decimónicas que integran un discurso sobre la clase, el género y la moralidad. Entonces ustedes van a decir, uy, nos pusieron a leer literatura aquí. Pues miren, sí, tiene un poco de literatura, pero también pensando en lo siguiente, en que ustedes pueden utilizar la literatura como un espejo crítico. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a poder mostrar cuáles son esos cambios estructurales que se dan en la época victoriana, específicamente en Inglaterra, ¿sí? Y aquí ese autor nos va a mostrar que en estas novelas no solo se representan esas realidades, sino también cómo se transforma simbólicamente articulando ese retrato dual entre la persona y lo colectivo. Y aquí es donde entra en relación con el curso que hace énfasis a las comunidades virtuales. Entonces, aunque la literatura nos recrea de una manera más ficticia, pero dentro de esa ficción hay una realidad y dentro de esa realidad lo que busca plasmar ese ser y eso colectivo. Entonces es importante que ustedes se den la oportunidad de hacer la lectura de este libro. Nuestro segundo texto propuesto para esta unidad se llama El impacto de Internet en la sociedad, una perspectiva global. Y este lo hace Castells en el 2014. Pero el que quiere mostrarnos cómo de manera integral ha transformado el ámbito económico, político, social y cultural a nivel global, ¿sí? Y esto va a permitir demostrarnos que él argumenta que la red no solo genera nuevas formas de comunicación y organización, sino que redefine la noción del espacio y tiempo y poder. Por ejemplo, lo vemos nosotros en este momento. Independientemente de donde ustedes estén, están escuchando la clase y nos permite comunicarnos de diferentes maneras. En este momento algunos tienen la cámara encendida, otros no la tienen encendida, pero nos permite comunicarnos. Y eso es lo que él quiere mostrar desde ese impacto del Internet, desde esa perspectiva global. También él, desde este ejercicio, sostiene que estamos en una sociedad donde necesitamos de los otros, ¿sí? O sea, aunque nosotros creamos que podemos hacer las cosas solos, siempre necesitamos de otros, ¿sí? Y eso habla desde la Internet de unos flujos de información digital, ¿sí? Y entre esos ejercicios, hay alguien está con micrófono. Con ese, voy a decir,
En este ejercicio, también Castells nos advierte que existen unas desigualdades, ¿sí? Así como nosotros tenemos la posibilidad de tener Internet en nuestra casa, hay personas que no lo tienen y nos muestra cómo hay una necesidad de una política pública frente a cómo garantizar que todos podamos tener acceso a ese servicio, ¿sí? Así como tenemos acceso al agua, pues que tengamos acceso al Internet. Y nos muestra esa brecha que existe entre las diferentes personas, que también los invito a hacer la lectura completa de este artículo. ¿Listo? Otro, otro texto que nos propone la unidad 3 es Lévano, Sánchez, Guillén, Telo, Colantes, y nos habla acerca de la digital, las competencias en la educación. ¿Listo? Este es un artículo construido por varias personas que nos están mostrando que las competencias digitales en los contextos educativos permiten desarrollar habilidades pedagógicas y de aprendizaje en la era digital. Y nos estamos mostrando en este momento. Ustedes en la tarea pasada trabajaron una herramienta MIWI como que es una red y allí utilizaron esa habilidad para poder organizar su propio proyecto, ¿cierto? Y luego poder mostrar en la infografía la estructura de su proyecto. Entonces, estos autores en su texto quieren demostrarnos la importancia de estas competencias en los docentes, en los estudiantes y cómo también en instituciones de educación superior identifican algunas debilidades cuando no se utiliza de manera crítica estas habilidades, ¿sí? Y también plantea que se necesita unas políticas públicas que puedan ser sostenidas para poder hablar de competencias digitales inclusivas y efectivas. ¿Listo? Aquí también es importante tener en cuenta que los hallazgos pueden reforzar la importancia de actualizar continuamente las estrategias pedagógicas. Ya ahorita te doy la palabra, ¿listo, Dani? En el siguiente texto que tenemos, nos habla González y Prendes, donde nos habla de la formación en competencias digitales. Aquí en este texto lo deben tener en cuenta para la construcción de su ejercicio, porque este estudio nos permite mostrar el DIGCOM, que es la guía que permite desarrollar unas competencias digitales en estudiantes universitarios, y estos autores proponen un diseño curricular que articula unas áreas claves. Primero, la alfabetización informacional. Segundo, la comunicación. Tercero, la creación de contenido. Cuarto, la seguridad. Y por último, la resolución de problemas. Entonces, a partir de este diseño curricular, desde estas áreas, nos muestran una manera metodológica cualitativa de cuáles fueron los instrumentos que nos muestran para poder identificar las mejoras para un desempeño digital en estos participantes. ¿Listo? Y aquí este artículo incluye una formación basada en preparar a los estudiantes en desenvolverse de una manera competente en esos entornos educativos y laborales por medio de tecnologías digitales, que es un poco lo que les decía, o sea, en cada una de las tareas ustedes aprendieron una herramienta que les permite utilizarse de manera colectiva o individual para facilitar su ámbito profesional o su ámbito educativo. ¿Listo? Ahora sí, Dani, cuéntame antes de avanzar, ¿cuál es tu pregunta? Buenas noches, profe. Es que yo tengo una duda. Mira que en la guía, yo ya la ¿Mm? miré, la estoy revisando el día de ayer y a mí solamente Sí. me apareció el texto que acabas de mencionar. Los demás no me aparecieron. O sea, como tal, yo hice ya como el texto argumentativo, pero del último texto del estudio que acabas de mencionar, porque el resto no lo vi. Sí, claro que sí, ya te digo dónde está. Bueno, Dale. gracias, Dani. Tenés de que
nos hagas caer en cuenta del ejercicio, porque pues obviamente no solamente nos tenemos que mirar, ¿se acuerdan cuando en la primera webconferencia yo les dije que deberíamos ingresar a aprendizaje y aquí en aprendizaje a cada una de las unidades? En este caso estamos en la unidad número 3, apropiando las competencias digitales, y aquí encontramos esos referentes que les acabo de decir. Mira, Catulo, Castel, González, Lévano y el objeto virtual de aprendizaje. ¿Listo? Para que lo tengas en cuenta. Obviamente, ya para la construcción del texto argumentativo, nos enfocaremos específicamente en el que les acabé de hablar. ¿Listo? Pero sí es importante que hagan lectura de este material tan valioso y tan significativo. ¿Listo, Dani? Ahora sí. ¿Te quedó súper claro, Dani? Dani se fue. Bueno, Josué, cuéntame. Josué, Josué. En el chat. Ah, ok, ok. En un momentito, porque estaba aquí mirando que me hablaran. Listo. Aquí en el chat. Entonces, profe, ¿uno puede hacer un borrador en un cuaderno del mapa mental y luego pasarlo a Miro? Claro, la estrategia que usted quiere utilizar, pero lo importante es que en el momento de entregar el texto, la guía, pues no lo entregue en Miro. ¿Listo? Ahora, en este ejercicio me voy a permitir ahora hablar un poco del paso a paso de la tarea. Entonces, aquí nuestro paso a paso. Daniela, ¿sí te quedó claro? Bueno, creo que sí. Rosa, cuéntame tu duda y sigo para poder explicar el paso a paso de la tarea. Buenas noches. Hola. En la lectura 1 de la novela victoriana tiene 5 capítulos. ¿Hay que leer los 5 capítulos? No, tú puedes seleccionar el capítulo que desees para trabajar, no hay problema. Ok, listo. Gracias. Rosa. Bueno, ahora sí, en el ejercicio de cómo vamos a entregar nuestra tarea, ahí sí la guía, el primer paso, pues leer los textos, ¿cierto? Pero en este momento, ahí sí nos remitimos a la guía y en la guía, aparte de leer esos textos que les mostré, pues nos enfocamos en estos dos. En formación en competencias digitales para estudiantes universitarios basados en el modelo DIGCOM de González Román y Prendes 2018 y desarrollar el OVA 3 del curso, que fue lo que les acabé de mostrar. ¿Listo? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Fundamental que ustedes tengan en cuenta que esta tarea sí es individual. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno entrega su propia tarea. ¿Listo? Y tenemos un puntaje de 120 puntos. Inició el 11 de abril esta tarea y termina el 11 de mayo. Entonces, realmente tenemos un tiempo bastante prudencial para poder realizar nuestra entrega, teniendo en cuenta que los últimos 3 días, o sea, desde mayo 8 ya nosotros no les hacemos retroalimentación en foro. Entonces, por favor, participar antes de mayo 8 y subir el entorno hasta el 11 de mayo. ¿Listo? Eso es fundamental que lo tengan en cuenta. ¿Cuál es nuestro paso número 2 después de hacer la lectura? Vamos a crear un mapa mental, ¿sí? Pero ese mapa mental, como les dije, lo vamos a utilizar con la plataforma Miro. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues ingresar a miro.com. Lo segundo, crear nuestro mapa mental, fundamental que quede público para que nosotros como tutores podamos evaluarlo. ¿Y qué debe incluir ese mapa mental? ¿Usted qué va a tener en cuenta para elaborarlo? Primero, las competencias digitales y va a tener en cuenta los momentos 1, 2 y 3 del curso, porque esto no va solo. Aunque hemos leído este texto en este momento, ya hemos venido de un proceso. Entonces, ¿qué queremos? Que usted de todo lo que ha aprendido sobre competencias digitales pueda determinar cuáles son las competencias digitales que se han desarrollado en el curso y vaya construyendo su mapa mental. ¿Listo? Y tenga en cuenta que no solamente me va a echar la cháchara, sino que tiene que tener en cuenta que nosotros trabajamos durante todo el curso unos hallazgos, unos ejemplos y cómo se aplican en la vida cotidiana a nivel
laboral y educativo. ¿Listo? Y que es fundamental que en el mapa usted tenga en cuenta que debe existir unos elementos visuales, ¿cierto? Esos elementos visuales pues cuentan imágenes, hipervínculos, enlaces, y ese mapa mental lo ponga en el foro colaborativo, ¿sí? O sea, en la plataforma. No es colaborativo la tarea, pero sí usted debe dar comentario a sus compañeros frente al mapa mental. ¿Listo? Ya ahorita les doy la palabra para las preguntas. Ahora, en el paso número 3, cuando usted ya hizo el mapa, aquí nosotros les damos unas herramientas, o sea, cada profe, acá trabajamos en red, ustedes se han dado cuenta. Nosotros construimos un material que les sirve para poder saber qué es un mapa mental, cómo se hace el paso a paso de Miro y cómo es un texto argumentativo y adicionalmente qué son esas competencias digitales. Entonces, esas cuatro herramientas también las pueden visualizar por medio de la plataforma que ya les muestro en donde están publicadas y adicionalmente cada uno de los tutores la están publicando en los foros. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería nuestro paso 3? Redactar un texto argumentativo. Aquí nos dicen mínimo 600 palabras, tener en cuenta eso, ¿no? Y para ello, ¿cómo lo construyo? Selecciono 3 competencias digitales mencionadas en la lectura, explico su desarrollo durante el curso con ejemplos específicos y las relaciono con el campo disciplinar. ¿Listo? Aquí voy ahorita a hablar de la estructura de un texto argumentativo. Lo trabajamos en otra tarea, pero lo voy a volver a retomar para que no se les vaya a olvidar cómo construirlo. Y el paso número 4, en el entorno de aprendizaje, es compartir el texto en el foro. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, ya vamos 2 participaciones. Uno, con el ejercicio de Miro, del mapa mental, y el otro con nuestro texto argumentativo. Para luego sí entregarnos en el entorno de evaluación su documento Word. Ese documento Word, ¿qué contiene? La portada, el enlace del mapa mental, el texto argumentativo, la captura de pantalla del aporte en el foro, la retroalimentación para sus compañeros y tomar captura de pantalla de ese comentario realizado. ¿Listo? Si se dan cuenta, es una tarea muy fácil, sencilla, interesante, porque también estamos aprendiendo otra herramienta como lo es Miro. ¿Listo? Y no olvidar que el tipo de actividad es individual, estamos en el momento de evaluación intermedio y nuestro puntaje máximo son 120. Cuando tú me dices que solo imágenes, no. Aquí acuérdense lo que les estaba diciendo al inicio cuando hablé del concepto clave de mapa mental. Tiene imágenes e ideas. ¿Listo? Porque es un organizador gráfico que se caracteriza por poder sintetizar ideas por medio de imágenes, relacionarlas. ¿Listo? Ahí creo que te aclaro la duda. Ahora sí vamos a hablar un poco del texto argumentativo, la estructura, ¿cierto? Esas 600 palabras. ¿Qué debe tener en un texto argumentativo? Primero, pues un título. Ese título debe ser claro, preciso y reflejar el tema central del texto. La segunda parte es la introducción de ese texto argumentativo. Esa introducción nos debe dejar ver cuál es la visión general del texto y esa importancia de las competencias digitales. En el desarrollo tenemos que utilizar la argumentación. Para poder hablar de esa argumentación, pues yo tengo que hablar de esa definición y análisis de esas competencias por medio de unos argumentos. Yo les digo autoridad, ejemplificación, ¿sí? Son 2 posibles tipos de argumento que pueden utilizar. Autoridad cuando cito a otro. Ejemplificación cuando, valga la redundancia, doy ejemplos frente a lo que quiero argumentar de esa competencia digital. Y por último, la conclusión. ¿Y qué es la conclusión? Ese resumen y la importancia profesional y reflexión final de esas competencias digitales, cómo nos aportan. ¿Listo? Ese texto es importante que lo hagamos en tercera persona. ¿Listo? Y que tengan en cuenta que en la introducción siempre va una tesis. ¿Se acuerdan que al inicio les hablaba que es importante la tesis? Entonces, esa tesis es la afirmación que nos va a permitir
defender por medio de argumentos la postura que usted va a demostrarme mientras está escribiendo. ¿Listo? Ahora sí, doy la palabra a las preguntas que tengan y ya sigo avanzando. Daniela, ¿tienes la mano alzada o ya era la pregunta anterior? Listo, creo que no. Era Josué. la anterior, profe, qué pena. Ah, listo, Dani, gracias. Josué, ¿tienes la mano levantada? ¿Es acerca de esto o era el anterior? Josué se fue. No, el Listo. anterior, profe. Listo. Mariluz, cuéntame cuál es tu duda. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Profe, bien, ¿y tú? Muy bien, cuéntame cuál es tu duda. Estuve observando la página de Miro y dan para, pues, para colocar las ideas, pero no veo dónde se colocan las imágenes o por dónde se suben las imágenes. Allí, en este ejercicio, espérate porque es que acá no tengo ahorita abierto el Miro. Allí en la parte inferior te dice integrar imagen y ahí lo integras. Si quieres en ese ejercicio lo hacemos ya personalizado, me escribes y lo hacemos. ¿Listo, Mari? Listo. Profe, y tengo otra inquietud, pero se sale de la clase. Es que a mí me Dime. van a hacer una cirugía el 9 de mayo. El último examen es de los ojos, porque tengo principios de glaucoma. Ese último examen, ¿hasta qué fecha va habilitada o ustedes me dan plazo para presentarlo? Pues esto es un examen y pues ahorita iba a explicar lo del reconocimiento facial. Entonces, por interno también me escribes y buscamos la solución con la incapacidad, ¿listo? Porque ahí sí es necesario que nos demuestres la incapacidad, ¿listo? Entonces, yo se lo puedo mandar por medio de un compañero, porque si a mí me operan, yo ya no puedo ver pantallas. Pero cuando te operan, El 9 de mayo. listo. No, escríbeme mañana y yo te digo cómo lo vamos a solucionar para que tampoco afectes tu curso. ¿Listo? O sea, lo dialogamos juntas. Listo, profe, muchas gracias. Me escribes mañana por Teams de Sí. manera personal. ¿Listo? Listo, Bueno, profe, muchas gracias. bueno, listo, perfecto. ¿Otra duda? No, creo que nada más. Listo. Bueno, ahora sí, para que tengamos en cuenta la siguiente fase, parece que les estaba diciendo que esta tarea, esta web está enfocada en las dos tareas finales, porque es nuestra última web. Entonces, importante tener en cuenta la agenda, ¿sí? Entonces, nosotros en la agenda tenemos que nuestra tarea número 4, que es la que estamos actualmente, empieza el 11 de abril y termina el 11 de mayo. Y luego nosotros debemos presentar el examen final para irle dando como la idea a nuestra compañera que acabo de hablar. Entre el 16 y el 20 de mayo tienes que presentar el examen, ¿sí? Ese examen es con reconocimiento facial, por eso es importante que mañana te pongas en comunicación conmigo para poder dar una solución. ¿Por qué? Porque es un examen tipo Saber Pro. Y allí, entonces, tenemos que hacer lo siguiente. 1, ustedes ingresan al curso, ustedes se van a dar cuenta cuando dice evaluación, acá dice tarea 5, examen tipo Saber Pro, cuestionario de evaluación. Y aquí dice, esta evaluación tiene proctoring y está activo. Entonces ya les digo qué significa eso. Ese proctoring significa que debe tener reconocimiento facial. Usted para presentar esa prueba tiene que activar su reconocimiento facial. Para ello, no lo podemos hacer antes de la fecha que está establecida. ¿Cuándo era la fecha que inicia la tarea? A ver si me pusieron cuidado. ¿Cuándo inicia la tarea? 11 16 de abril. mayo. 11 de 16. mayo. Muy bien. No, tarea 5. La tarea que estamos actualmente, la 4, sí inicia el 11 de mayo. Finaliza el 11 de mayo. ¿Listo? Pero nuestra tarea 5 debemos hacerla el 16. Entonces, ese 16 de mayo, los 72 horas antes, perdón, usted tiene que activar ese reconocimiento facial, ¿sí? Y para ello tiene que hacer lo siguiente.
Uno, registrarse en donde le dice guía de inicio para el reconocimiento facial. Pero esto no se le va a activar hasta cuando ya vayan a hacer la fecha. Pero es necesario que quede grabado el día de hoy porque esta es nuestra última web. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Lo segundo es dar clic en el botón. Acepta términos y condiciones en el botón descargar. Les va a aparecer este botón descargar y usted le va a decir acepto términos y condiciones. Cuando usted hace ese ejercicio de descargar, después de 24 horas, por eso usted lo tiene que hacer con 72 horas antes, la confirmación de este registro le va a llegar a su campus. Y allí le va a aparecer lo siguiente, Small. Y allí significa que usted ya va a poder activar su reconocimiento facial. Nuestro paso número 4 es que usted va a prender la cámara y va a colocar cámara, va a tener la ayuda, le debe quedar totalmente todo en verde y usted debe verse allí en la foto para que le dé una comprobación de instalación del sistema. Debe tener en cuenta eso. ¿Listo? Lo siguiente es el icono verde. Todo le va a quedar en verde para poder realizar esa presentación del examen. ¿Listo? Y allí usted debe tener en cuenta que para esto debe tener cámara y debe tener micrófono activado. ¿Sí? Es importante, desde ya les estoy avisando hoy, 21 de abril, para que tengan en cuenta que para presentar la prueba tienen que tener micrófono y cámara. Entonces, deben disponer de esa herramienta para poder realizar. No se puede hacer en el celular. Entonces, es importante que ustedes desde ya se proyecten para la presentación de este examen. Este examen vale 125 puntos. Entonces, es su examen final. Es fundamental que lo tengan en cuenta. Cuando ya tiene eso, usted debe tener en cuenta que deben ubicarse directamente frente a la cámara, ¿sí? No puede estar con personas adicionales durante la prueba. No puede utilizar cachucha, ¿sí? Ni bufandas, ni gafas oscuras. Y adicionalmente, pues tampoco puede tener abierta, pues Teams, WhatsApp o Facebook, ¿sí? Porque ese es un examen y ese examen requiere la concentración suya para poder dar respuesta a cada una de las preguntas. Y esto es tipo saber. Si ustedes se entraron en las web anteriores, se hizo ejercicios de conocimiento, de prueba ABC. En este ya no hicimos porque en este ejercicio es unas preguntas que ahorita en la asistencia se van a dar cuenta, son abiertas para saber cómo les pareció el curso. Pero ustedes han tenido esa preparación para poder contestar estas preguntas. ¿Listo? Bueno, hasta ahí, ¿alguna duda? Igualmente les vamos a enviar la infografía, ¿no? O sea, ustedes saben que les damos videíto, infografía, para facilitarles el ejercicio de nuestra tarea. Julián, cuéntame. Sí, buenas noches, tutora, para preguntarle. Yo he estado leyendo algo del SMOL y dice que no se pueden hacer lecturas en voz alta, todo tiene que ser mental. Yo acostumbro siempre, cuando hay las preguntas o cuestionarios, leerlas en voz alta para comprender mejor y dar una respuesta. Y dice que el sistema no permite hacer eso. ¿Qué se puede hacer al respecto? Bueno, ahí pues cumplir con las reglas, ¿sí? O sea, tener en cuenta que cuando nosotros vamos a presentar la prueba Saber Pro, pues tenemos que leer de manera mental, no vamos a poder leer de manera en voz alta, ¿sí? Entonces, como que irnos preparando para ello. No te puedo dar otra solución. O sea ¿Listo? que sí o sí tiene que ser mental, porque si yo leo en voz alta, leo la pregunta, el sistema lo va a tomar como un plagio, como que si estuviera haciendo trampa. Sí, señor. ¿Sabes por qué? Porque pues existen las herramientas con inteligencia artificial que con la voz se activan y puede dar la respuesta. Entonces, por ese motivo, pues están esas condiciones. La detecta. Ah, tiene que ser mental, lectura mental, Ajá. Y lo que te para que digo, no. cuando tú vas a presentar la prueba de Saber Pro, tú te sientas en un lugar y debes hacer la lectura de manera mental y tampoco tienes acceso ni a celulares ni acceso a nada por el estilo. Entonces, por eso es como una preparación. ¿Listo?
Ok, gracias. Bueno, Julián. ¿Qué otra duda? Nancy, nosotros enviamos la grabación por el correo y, bueno, yo les iba a mostrar también por donde ustedes ya pueden visualizar el material que les hemos construido como profes para la elaboración de toda esta unidad. Aquí en el foro del curso accede a los videos de apoyo tarea 4. Miren ustedes aquí tienen todo lo que nosotros les enviamos y aquí también tienen las grabaciones de todas las webconferencias. ¿Listo? Para Nancy. Y acá, miren, ustedes le dan clic y acá ya tienen todo. No estamos viendo, tutora Vivian, Ay, no estamos viendo. Gracias. ay, muchas gracias. Bueno, me devuelvo un momentico para que vean todo. Entonces, en información inicial, foro de noticias, y acá encontramos, por ejemplo, la invitación a la web, acceder a los videos, entonces, cómo poder realizar imágenes para el mapa mental. Aquí lo tenemos en el video tutorial de Miro. Acá, cómo hacer un mapa mental. Aquí, qué son las competencias digitales. Y aquí, cómo es la estructura del texto argumentativo. Entonces, ustedes acá tienen todo el material para la tarea. ¿Listo? Listo. Ahora sí, ¿qué más preguntas tenemos? Voy a compartir, escuchamos aquí. ¿Tiene preguntas? Josué, tienes la mano alzada, creo que no la has bajado. Luis Fer, cuéntame. Hola, Vivian. Me pasa igual que con mi compañero, o sea, estaba leyendo lo mismo y bueno, tú dices que simula el ambiente de unas pruebas, a ver. Entonces, claramente todos aprendemos de diferente forma, pero entonces, ¿cómo suplantan en las pruebas a ver si da una hoja en blanco? Yo soy muy visual o muy como mi compañero de pues decir mis respuestas porque me gusta escucharme lo que voy a escribir. Entonces, ¿un blog de notas se puede abrir o tampoco? ¿O el sistema lo arroja como que es No, por otro? eso te digo, no podemos, puedes tener una hoja, pero no puedes tener abierta ninguna de las, de otra ventana, mejor dicho, que no sea la del examen, la plataforma. Ah, ok, pero sí ¿Listo? puedo tener, digamos, apoyo Sí, una escrito hojita. como... Ah, ok. Lo que no Sí. puedes es hablar en voz alta porque el sistema lo toma como plagio, ¿sí? Lo que puedes anotar, sí, claro, puedes ir anotando para poder dar respuesta, pero no puedes hablar porque pues obviamente estás con una cámara de Smoke. ¿Listo? Vale, gracias. Bueno, dale Luis. Ahí les dejé la asistencia. Hola, profe Vivi. Hola, hola mi profe Caro, ¿cómo estás? Qué alegría Bien, escuchar. yo he estado acá dando respuestas a algunas preguntas que han hecho en el chat en relación Ay, a la prueba, por si de pronto has revisado ahí el chat para que sepas. listo, Es, muchas. pero sin embargo, pues si los estudiantes quieren hacer la pregunta o tienen alguna duda de la respuesta que yo les he dado, pues para que te puedan informar. Listo, no, pues Profe, acá le buenas pido cuánto noches. plazo. Hola, dime, Daniela. Es que también tengo la misma duda de la persona del chat. ¿Cuántos intentos tiene la evaluación? Mira, cuando tú ingresas aquí a la plataforma, tú te das cuenta, son dos, pero igualmente aquí se los voy a mostrar para que tengan claridad. Ingresan acá y acá les dice, miren, apreciado estudiante, usted tiene desde el 16 de mayo hasta el 20 de mayo para presentarlo. ¿Y cuántos intentos? Un intento y una hora. No tienes más intentos. ¿Listo? Si llega a perder ese examen, ¿es posible volverlo a hacer en algún momento? Lo ideal es que ustedes pasen, porque ustedes están muy bien capacitados para presentarlo. Entonces, pues ya si lo pierden, ahí miramos. Pero la verdad, yo considero que les va a ir muy bien porque tuvieron una capacitación excelente
con cada uno de sus tutores, con cada una de las web. Entonces, créanme que si ustedes leyeron el material y participaron en las web con los ejercicios que se hicieron, les va a ir excelente. ¿Listo? Y adicionalmente, también aquí, miren este Proctin activo, están los pasos, o sea, lo que yo les acabé de mostrar en la presentación es un poco bajo este ejercicio que acabamos de hacer. Ustedes pueden ir mirando el tutorial, pueden mirar como el centro de ayuda. Nosotros como tutores no vamos a poder solucionar las situaciones técnicas, entonces tener en cuenta cuál es el correo de atención en caso de emergencia, pero hacerlo, lo que les digo, irlo visualizando desde este momento, por eso les estamos diciendo hoy 21 de abril, para que en el último momento solo sea activarlo y ustedes puedan presentar su prueba con calma, relajados, sin estrés. Por eso dice que con 72 horas antes hacer el ejercicio. Entonces, ir haciéndole cada uno de los pasos para que nos vaya bien. Y por lo que te digo, es un solo intento y en ese solo intento les va a ir excelente porque ustedes aprendieron mucho este semestre. ¿Listo? Y son 25 preguntas, 90 minutos. O sea, tienen un buen tiempo, es prudencial. Profe, una pregunta. Dime. Es decir, que si el 16 de mayo es la prueba, entonces debo de hacer como el paso que lo que acabas de explicar el 14 de mayo, o sea, 2 días antes. Ajá, sí, señorita. Inclusive, puedes ir haciendo el avance desde el 9 de mayo mirando los tutoriales para que no se te venza el plazo. Ah, listo, gracias, profe. Bueno, con gusto. Tiene la mano alzada Nuri. Sí, tiene 25 preguntas y 90 minutos para contestar el intento. Les invito a hacer la asistencia. Le agradezco a la profe Caro por las respuestas. A la profe Alba, que también está conectada. Un intento. ¿Cuántas preguntas tiene el examen? 25. Bueno, creo que ya. Teniendo en cuenta esto, si no hay más preguntas, pues nos veremos en el CIPAS que cada uno de los profes vamos a programar y los estaremos invitando. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta para ya aclarar las preguntas ya más puntuales y agradecerles por su participación y les invito a que nos cuenten en las preguntas que les hicimos en el form, cómo les pareció el curso, qué no les gustó, todo lo que les preguntamos allí para poder identificar qué hay que mejorar y adicionalmente también ver qué estamos haciendo bien. ¿Listo? Muchísimas gracias, que tengan una feliz noche. Gracias, profe. Carlos. Muchas gracias. Gracias, mi profe Gracias, Alba. profe. Listo con